Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo. Espero que se encuentren bien de salud. Soy el profesor Juan Carlos Vázquez Arellano. Les doy la materia de física y doy en el año de segundo a los grupos A y B. Como producto de aprendizaje vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir trabajo en la libreta. Vamos a colocar fecha, nombre del alumno, valor del mes. Posteriormente vamos a escuchar con atención nuestra clase virtual. Como producto de aprendizaje, en la libreta vamos a anotar toda la información que sea necesaria para poder entender el tema. Posteriormente vamos a tomar a la punta de la libreta una o varias fotos que estén claras. Dicha foto la vamos a adjuntar en la actividad de la CES web y enviar de regreso. El tema del día de hoy son gases reales. Ley de Van der Waals. Vamos a hablar un poquito de quién fue Amedeo Avogadro. Amedeo Avogadro fue un conde de Quaregna y Cerreto. Fue un físico y químico italiano, profesor de física de la Universidad de Turín desde el año 1820 hasta su muerte. Dicho personaje es el que tenemos aquí del lado derecho y él, a grandes rasgos, nos decía lo siguiente: a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas contienen el mismo número de partículas. ¿Sí? Como vemos aquí en la imagen, tenemos acá dos sustancias distintas. Tenemos hidrógeno y tenemos aquí combinado de cloro. Y pues bueno, no importa que tengamos dos sustancias distintas, siempre y cuando tengamos que a la misma presión y a la misma temperatura y mismos volúmenes van a contener el mismo número de partículas. A esto se refiere a grandes rasgos la ley de Avogadro. Ahora bien, vamos a hablar de quién fue Jonas Diderick van der Waals. Jonas Diderick van der Waals fue un profesor universitario y físico neerlandés. Es conocido por su trabajo en la ecuación de estado de los gases y los líquidos, por el cual ganó el Premio Nobel de Física de 1910. Dicho personaje es el que tenemos aquí del lado derecho y menciona lo siguiente: la ecuación de Van der Waals de estado. La ecuación de estado de cierta masa de una sustancia señala la relación existente entre su presión, su volumen o su temperatura. En general, estas magnitudes no pueden variar todas, ellas de manera independiente, ¿vale? Siempre van en conjunto, depende una característica de la otra para que pueda haber una variación, de lo contrario no se puede dar esa variación. Les voy a colocar aquí las fórmulas que vamos a estar trabajando, son dos. Vamos a estar trabajando con respecto a la presión y con respecto a la temperatura. Con respecto a la presión tenemos acá que es el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre lo que es el volumen menos el factor secundario por el número de mol menos el factor secundario por el número de mol al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. La constante universal de los gases es de 8.8821 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. A y B son variables que se encuentran en los libros. En este caso, yo les voy a dar esa información, yo se las voy a proporcionar. Cada que les ponga un problema, yo les voy a decir cuánto vale A, cuánto vale B. Tenemos acá para determinar la temperatura, aquí tenemos la presión, el factor secundario A, el número de moles, el volumen, todo dividido al cuadrado y multiplicado por el volumen menos el factor secundario B por el número de mol. Todo dividido entre el número de mol por la constante universal de los gases. Bueno, estas son las dos fórmulas. Necesito que por favor las copien en su libreta para que podamos continuar.
Tenemos aquí el primer ejemplo que menciona lo siguiente. Determina la presión de 5 mol de oxígeno que se encuentran en un recipiente de 2 litros a una temperatura de 310 Kelvin. El factor secundario A va a valer 1.36 y el factor B va a valer 0.03183. Bueno, tenemos ya aquí determinada mi problema. Vamos a proceder a conocer los datos. Tenemos una presión que es la que vamos a determinar. Tenemos el número de mol que es de 5 como lo menciona el problema. Tenemos un volumen de 2 litros. Lo tenemos aquí en el problema. Una temperatura de 310 Kelvin y nos da los factores A y B. Acá en este caso no lo menciona, pero igual lo debemos de tomar en cuenta, que es la constante universal de los gases. Para determinar la presión en la ecuación de Van der Waals, pues nada más hay una fórmula, que es la que tenemos aquí en medio, y a la hora de sustituir. En lugar de poner número de mol, vamos a poner el 5, la constante universal de los gases, que es de 0.082 por la temperatura, que es de 310 Kelvin, dividido entre el volumen, que es de 2 litros, menos el factor secundario B y el número de mol. Y la segunda parte de la fórmula tenemos acá el factor secundario A por el número de mol al cuadrado, todo dividido entre el volumen al cuadrado. A la hora de que hacemos las cuentas, yo les sugiero que las vayan haciendo por separado. Por ejemplo, esta primera parte, esta que estoy señalando, me va a dar un resultado de 63.3931. Y le agrego el menos, como dice aquí la fórmula. Y luego esta segunda parte, igual hago la operación y me va a dar de 8.5. A la hora de que yo resto 63.3931 menos 8.5, me va a dar una presión de 54.8931 atmósferas. Y ese sería el resultado para mi primer problema. Y así es como quedaría resuelto. Cópienlo, por favor. Tenemos un siguiente problema, el cual me menciona lo siguiente. Calcula la temperatura de 8 mols de nitrógeno, que se encuentran confinados en un recipiente de 5 litros a una presión de 2 atmósferas. El factor secundario A es de 1.39 y el factor secundario B es de 0.03913. Bueno, ya que tenemos bien estructurado nuestro problema, procedemos a determinar lo que son los datos. Como ya lo mencioné, vamos a determinar la temperatura. Tenemos un número de moles que es de 8. Tenemos un volumen que es de 5. Tenemos una presión que es de 2 atmósferas. La constante universal de los gases, que no la menciona, pero igual sabemos que la vamos a ocupar. Y ya los factores A y B secundarios. Igual para la ecuación de Van der Waals, pues nada más tenemos una fórmula para determinar la temperatura. El proceso se torna un poco complicado por la forma en cómo está estructurada la ecuación. Yo les sugiero que vayamos haciéndolo paso a paso para que nos dé el resultado. Tenemos acá una presión de 2 atmósferas, tenemos el factor A, número de moles que es 8, el volumen que es de 5 elevados al cuadrado. Y la segunda parte la tenemos el volumen que resta al factor secundario B por el número de moles que es 8, entre número de moles por la constante universal de los gases, que es de 0.082. Como lo estoy señalando, primero hacemos esta partecita y me va a dar el resultado de 5.5584. Háganlo con calma hasta que les dé ese resultado. Posteriormente vamos a tener esta segunda parte que me da un resultado de 4.68696. Y la última parte, que es la del denominador, vamos a multiplicar 0.656. Y ya tenemos estructurada aquí nuestra información. Como vemos acá, esta primera parte me dio este resultado. Esta segunda parte
les tiene que dar este resultado. Vuelvo a repetir, háganlo con calma con su calculadora. Y este tercer dato lo tenemos acá de la multiplicación que se hace en el denominador. Hacemos ya en conjunto esta operación y me va a dar una temperatura de 39.7134 kelvins. Y esta es la temperatura que se va a tener cuando estamos trabajando con 8 moléculas de nitrógeno. Por favor, copien esta información, háganlo con calma, bien estructurado para que entiendan el problema. Por mi parte es todo. Esta fue nuestra clase virtual acerca de gases reales y nos vemos en un siguiente video. Adiós.